¿Qué es lo que hace que dos grandes enemigos se junten? ¿Cuál es la causa para aliarte con tu enemigo? Dos enemigos o dos rivales que en la actualidad rivalizarían y se debatería quién de los dos fue el más tirano o el más cruel, o en promedio cuál es el de los dos es el que hizo más daño. Que en su época no solo tenían una rivalidad para ver quién es mejor o qué país sobresalía más, sino su rivalidad era algo de índole o condición intrínseca. Eran enemigos ideológicos, dos ideologías que al parecer eran totalmente incompatibles una con la otra, pero lo dejaron de lado. Y por ello fue que principalmente este pacto fue tomado por sorpresa por el resto del mundo y también con mucha desazón. Si bien el dicho dice, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca, pero este se emplea para cuidarte de ellos. Pero en este caso, se acercaron por una misma causa, tal vez el vicio de todo tirano, el poder. O quizá sea la respuesta a una simple estrategia, o las ansias de ganar aún más territorios. El dato de la semana. Bienvenidos sean al dato de la semana. Hoy tenemos Hitler y Stalin aliados, el pacto Ribbentrop-Molotov. Antes de comenzar, si les parece interesante y o si les gusta el contenido del canal, no se olviden de suscribirse, síganme en Instagram y en Facebook, donde subo información complementaria de los videos y con datos muy interesantes de los temas tratados. Además que en Instagram estoy subiendo algunos bloopers que tengo al momento de grabar. Añado también que en mi Spotify podrán encontrar el audio de los videos. Todos los enlaces de lo mencionado y más los dejo aquí en la descripción. Y sin más, iniciemos. Para empezar, vamos a ver el contexto en el cual estaban llegando estos dos, es decir, la Unión Soviética y la Alemania nazi. Se estaba solamente a algunos días de lo que se da como fecha oficial del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se tenía conocimiento o se especulaba mínimamente de la política expansionista que tenía Hitler. Y la Segunda Guerra Mundial ya se veía venir, ya se olía. Esto en especial porque Hitler ya había invadido Checoslovaquia y hombres como Churchill incluso antes de esto lo habían anticipado, aunque el gobierno francés o británico preferían ver a otro lado o minimizar la situación. La Unión Soviética estaba con un ejército debilitado, o mejor, su ejército no estaba al 100%, y su capacidad, esto debido, al 100% de su capacidad, perdón, y esto debido a la llamada Gran Purga, o también conocido como el Gran Terror, llevada en 1936 y se intensificó en 1937 y 1938, en la cual, el cual se persiguieron y se llevaron a campos de concentración y también se ejecutaron a miembros y exmiembros del mismo Partido Comunista Soviético. Lo hicieron lo mismo con socialistas, anarquistas y cualquier otro que se opusiera al gobierno de Stalin. Por lo mismo que no se había recuperado del todo de la crisis, de esta crisis. Y también no se había recuperado de otra crisis producida por el desastroso gobierno del zar Nicolás II y la misma revolución rusa que lo derrocó, llevada en 1917. Y por esta revolución Rusia se salió de la Primera Guerra Mundial, por lo cual no fue tan beneficiada al estar en el bando ganador, por así decirlo, por lo que se podría decir que la Unión Soviética tendría muchos problemas internos y se dice que el mismo Stalin dijo, o al menos dio a entender, de que no estarían a la altura de una guerra contra la Alemania nazi de Hitler, en caso que decidiera invadir con la Unión Soviética. Por lo que mencioné antes, por lo que la Segunda Guerra Mundial ya se veía venir, en cualquier momento podría estallar. Stalin era completamente consciente de esto, es decir, que la guerra iba a estallar en cualquier momento, por lo cual, previo al tratado Ribbentrop-Molotov, había tenido varios encuentros ya tanto con el Reino Unido y con Francia. Quizá más que por que sean potencias, por la antigua alianza que ellos habían tenido en la Primera Guerra Mundial, es decir, la Triple Entente. Cabe resaltar también que estos nunca llegaron a un acuerdo. Por otro lado, Hitler, al mando de Alemania, ya tenía en la cabeza seguir expandiendo los territorios alemanes, y ya teniendo Austria, se le fue cedido también territorios fronterizos con Checoslovaquia. Esto acordado por el Reino Unido, Francia, Italia y por supuesto Alemania. A Checoslovaquia ni siquiera estuvo en dicho acuerdo.
Decidieron dichos territorios para impedir una posible guerra o que estalle la posible guerra que al final llegó. Posteriormente, Alemania terminaría por invadir todo Checoslovaquia, como ya se mencionó anteriormente. Hitler era un completo detractor del Tratado de Versalles. Es más, varios de sus discursos que tenía en el poder y que utilizó para llegar a este fue en contra de dicho tratado. Hitler quería expandirse aún más y quería Polonia, ya que parte de Polonia antes del Tratado de Versalles era de territorio alemán. Conquistando Polonia podría encestar un doble golpe, tanto estratégico como moral. Se expandiría y con eso desestimaría y prácticamente tiraría la basura y escupiría al Tratado de Versalles, ya que Polonia es un país creado por el Tratado de Versalles. Pero Polonia era frontera con la Unión Soviética y Stalin podría tomarlo como una amenaza. Por la experiencia adquirida de Hitler en la Primera Guerra Mundial, sabía que a Alemania las cosas se le habían complicado al enfrentarse contra Rusia, y se le facilitaron cuando Rusia salió del juego. Esto debido a la Revolución Rusa. Entonces Hitler quería sacar nuevamente a Rusia, o al menos que se abstenga su participación de la guerra momentáneamente. Y como ya habían visto en mi video La muerte de Hitler, y si no lo han visto, vayan a verlo. O bueno, si no está allí el video debe estar en información complementaria que subo a Instagram y a Facebook. Bueno, retomando, como mencioné en ese video, Hitler era un completo anticomunista. Es más, ni bien asumió el poder de Alemania, mandó a arrestar a varios miembros del Partido Comunista Alemán y recluirlos en campos de concentración, pero esta vez les convenía estar de su lado. Por su lado, Stalin, o mejor dicho, todos los comunistas eran o son unos antifascistas, condenaban a los gobiernos como los de Hitler o como los de Mussolini, y la propaganda en contra de ellos era gigante, pero a Stalin no le convenía un enfrentamiento contra Hitler. Fue entonces así que el 23 de agosto de 1939, estos dos enemigos ideológicos y tan contrarios en pensamientos decidieron aliarse, o por lo menos no meterse el uno contra el otro, obteniendo así el llamado Pacto Ribbentrop-Molotov, también llamado Tratado de No Agresión, sorprendiendo al resto del mundo. Dentro de lo que se puede destacar de este tratado es que tanto soviéticos como alemanes estrecharían sus vínculos económicos y comerciales. Esto lógicamente beneficiaría a Alemania para su objetivo de la guerra. Y para hacer una guerra necesitas mucha materia prima. Se estima que por año Alemania necesitaría 165.000 toneladas de manganeso, 2 millones de toneladas de petróleo, además de otra materia prima, muchas otras cosas. Pero con el manganeso y con el petróleo, la Unión Soviética le ayudaría principalmente, es decir, le vendería. Otorgarse tratos preferenciales, otro punto era ese, otorgarse tratos preferenciales. Esto con el fin de que la Unión Soviética no venda materia prima a países que rivalicen con Hitler. Y algunas formalidades, como no aliarse ni política ni militarmente con otros países que estén en contra de ellos. Este tratado duraría, o se supone que tendría que durar 10 años, o al menos fue estipulado para que dure ese tiempo. Ahora añado tres curiosidades más en relación a este pacto que vale la pena mencionar. Primero es que el pacto así llamado es por los que vieron las negociaciones, por el ministro de Exterior soviético Vyacheslav Molotov y el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Joachim von Ribbentrop. Segundo, que a inicios de 1939 Molotov no fue el ministro exterior soviético. Maxim Litvinov ya, era quien ocupaba dicho cargo, pero fue despedido el 3 de mayo del mismo año. Esto se debe a que Litvinov era de etnia judía y su despido le agradaría y facilitaría las negociaciones con la Alemania nazi. Y bueno, hasta ahora la política se lleva de una manera similar, así es que no es de sorpresa que en ese tiempo se haya hecho eso. Tercero, la propaganda antifascista que tenía la Unión Soviética se cortó. Si bien no fue parte del trato cortar este tipo de propagandas, se sobreentendía que se tenía que hacer, ya que ahora los fascistas eran como una especie de aliado o mínimamente eran como amigos, o al menos lo eran del gobierno, lo eran de Stalin. Además de este pacto público, por así decirlo, se descubrió otro pacto más, un pacto secreto, un pacto donde la Unión Soviética y Alemania se dividirían Europa o al menos varios países de, de dicho continente.
Por ejemplo, la invasión a Polonia, que sí se dio, quedándose los alemanes con la parte oriental y la perdón, con la parte occidental, y la Unión Soviética se quedaría con la parte oriental de Polonia. La Unión Soviética, además de la parte oriental de Polonia que sí llegó a invadir, tendría o invadiría para tener Finlandia, Estonia, Letonia y su frontera con Rumanía. Esto fue lo planteado en el papel, en dicho pacto. Pero la realidad sería un poco diferente, porque realmente obtuvo fue la parte de Polonia, que fue la parte oriental que fue planteada, Estonia, Letonia, Lituania, su frontera con Rumanía, pero con Finlandia se le hizo difícil. En la guerra de invierno, esto pasó en la guerra de invierno, obteniendo solamente una parte del territorio de Finlandia, es decir, su misma solamente su frontera, que es a lo largo del lago Ládoga, si lo dije bien. Si bien se puede decir que fue una victoria soviética, al firmar un tratado entre Finlandia y la Unión Soviética, Finlandia estaría conservando su soberanía, siendo independiente. Esta repartición que tuvieron tantos soviéticos o alemanes, o este intento de repartición, mejor dicho, se terminaría confirmando años después y saldrían a la luz todos los documentos. Como mencioné, el pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética era por 10 años. Pese a ello, Hitler, en 1941, poco menos de 2 años después de firmado dicho pacto, el de Ribbentrop-Molotov, inició con la Operación Barbarroja, atacando así territorios de la Unión Soviética, violando con esto dicho pacto. La principal motivación de Hitler fue el petróleo soviético. Hitler pensaba que tendría una victoria muy fácil al ver el mal desempeño que tuvo la Unión Soviética al intentar conquistar Finlandia. Y bueno, todos sabemos lo que pasó después. Para muchos, esta última acción venció a Hitler a la derrota. Dos enemigos naturales, por así decirlo, se unieron y se estrecharon la mano, pero se podría decir que también con una mano se daban el apretón y en la otra mano Hitler sostenía un puñal. Y esto es todo. Como habrán notado, la forma de hacer política siempre fue el interés, casi para todos. Muchas veces dejando tus principios o ideologías de lado, siempre y cuando tengas un beneficio de ello. Y quizá ahora no haya una guerra de tal proporción como en ese tiempo, pero las estrategias y la pseudo diplomacia política no han cambiado mucho. Si quieren ver la información complementaria de este y otros videos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y si desean apoyar, solo si desean apoyar, que acá no se obliga a nadie, suscríbanse, denle me gusta, comenten, compartan, o si no, un fascista irá a gobernar en tu país. Y recuerda, conoce, cuestiona y aprende. Y nos vemos en De Todo. Señor Stalin, ¿por qué mejor no nos aliamos con Hitler? En cualquier momento nos podría invadir. No funcionará. Los comunistas y los fascistas son enemigos naturales, como los comunistas y los capitalistas, los comunistas y los mercantilistas, los comunistas y los anarquistas, o los comunistas con otros comunistas. Estúpidos comunistas, arruinaron el comunismo. Ya veo. Los comunistas son muy conflictivos, ¿cierto? Señor, usted se ha ganado un gran enemigo.